Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús. Hermanos amados, vamos a hablar un poco de algo que el Señor puso definitivamente en mi corazón con respecto a Hebreos 4:12. Quiero abrir en Hebreos 4:12 para poder trasladar el pensamiento que el Señor puso en mi corazón. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Amén. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? O sea, es impresionante, en verdad, de que estaba meditando un poco sobre la palabra. Este pasaje bíblico, a veces el Señor me sorprende porque cuando uno va a traer la palabra, de pronto cuando está estudiando, tiene una visión de la palabra, tiene un pensamiento de la palabra, pero como que hay un momento cuando llega uno a dar la palabra, como que queda uno, Padre Santo, ¿cómo es y por dónde voy? Así de sencillo. Entonces el Señor me dio este pasaje bíblico ahora para poder entrar al tema del cual quiero hablar en esta noche, teniendo en cuenta sobre todo que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, todos tenemos que dar cuentas. ¿Cuántos dicen amén? De eso no nos vamos a escapar ninguno de nosotros. Pero aquí hay cosas, hermano, que son notorias, porque cuando tú hablas es notorio, tu voz es notoria. Y con tu voz se da a entender lo que quieres, lo que anhelas, lo que deseas con tu voz. Con tus actitudes tú muestras lo que deseas y lo que quieres. Cuando tú escuchas y cuando tú ves, hay una situación que pasa en nosotros y que yo le llamaría a eso, que son las cosas que a la final van a ser descubiertas y de las que tenemos que dar cuenta. Y son aquellas cosas que tú no puedes ver en mí y que yo no puedo ver en ti, pero que Dios sí las puede ver en todos nosotros. Porque ahí es donde está el peligro del asunto, o sea, el meollo del asunto, y a lo cual lo quiero llevar. Yo hablo y tú me entiendes por lo que hablo. Amén. Pero tú no me entiendes por lo que no ves en mí. Tú me entiendes por lo que ves en mí, pero lo que no ves en mí, por eso no me entiendes. Igualmente, volviendo al punto, nosotros tenemos que dar cuenta de todo, y yo creo que ahí es donde está el peligro, como les decía, porque hay cosas de las cuales nosotros creemos que estamos exonerados de ellas, y una de ellas es, y a esto es que me quiero referir en esta noche, a los pensamientos. A los pensamientos. Por eso apliqué esta palabra donde todos tenemos que darle cuentas al Señor absolutamente por todo, absolutamente por todo. En ese momento puedes tener pensamientos. Yo no conozco tus pensamientos. Dicen amén a eso. Yo no conozco tus pensamientos, pero Dios está viendo los pensamientos tuyos. Él sí se está dando cuenta de tus pensamientos, de todo lo que dices y de todo lo que haces. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esto, porque me di cuenta que cuando nosotros, hermano, cuando nosotros miramos acá, perdón, que es que les quería poner la lucha contra los pensamientos. Cuando nosotros miramos la palabra, nos damos cuenta en Génesis 6:5, cuando iba a venir el diluvio, una de las cosas que el Señor percibió, una de las cosas, diría yo, que fue el detonante para que
para que la tierra fuera destruida con el diluvio. Y fue que el Señor contempló el pensamiento, la intención de los pensamientos del corazón de los hombres. Cosas, hermano, y yo sé que pues la Biblia nos enseña de que fue un tiempo de mucho pecado, había mucha iniquidad, o sea, la gente era malvada. Pero cuando el Señor contempla, a mí me llamó mucho la atención, porque dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Entonces ese fue el detonante, ¿por qué? Porque yo lo voy a decir de esta manera, en el Señor siempre hay esperanza, amén. O sea, siempre, y lo vamos a mirar a través de la palabra, de que siempre hay esperanza. Así, hermano amado, los pensamientos de uno sean los más negros, pero si nos volvemos al Señor con toda la fuerza de nuestro corazón, hay esperanza para nosotros. Pero ¿por qué lo quiero llevar allá? Porque yo creo que Dios comprendió al ver los pensamientos del corazón del hombre, que no se iban a arreglar, que no se iban a componer. O sea, que entre más avanzara el tiempo, la situación era peor. Entonces ahí fue donde decidió destruir la tierra. Él dice, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Imagínense, hermanos amados, a mí me lleva eso a reflexionar un poco. ¿Cuántas veces nosotros podemos traerle tristeza al Señor? Hermano, mire, y quizás los de afuera, los que no conocen al Señor, no le causan el dolor que nosotros le podemos causar al Señor. Porque los de afuera, definitivamente, los pensamientos de ellos son totalmente diferentes. La actitud de ellos son totalmente diferentes. Pero es que nosotros somos hijos. Escuche bien. Tú eres hijo. Tú eres hijo. Imaginémonos a un hijo. Imagínate a tu hijo hablándote mal, diciéndote cosas que a ti te desagradan. Puede ser de que tú ni le respondas ni le digas nada, pero tú te sientes triste. ¿Por qué? Porque lo estás escuchando de alguien que forma parte tuya. De alguien que tú esperas, hermano, en vez de un maltrato, esperas algo bueno. Entonces, nosotros somos hijos, hermano. Y perdóneme cuando digo que nosotros puede ser de que le traigamos tristeza al corazón del Señor, porque podemos estar, hermano, en un tiempo, por decir algo, de adoración, teniendo otros tipos de pensamientos. Entonces es un tiempo donde nosotros deberíamos de exaltarle, y en vez de exaltarle, los pensamientos nuestros están por otro lado. Entonces eso trae tristeza y aflicción al corazón del Señor. Y puede ser, hermano, es que el centro de esto es que puede ser que para nosotros no signifique nada. Que para ti no signifique nada el tener un pensamiento. Pero para Dios, el pensamiento tuyo es como la voz hacia Dios. Nuestro pensamiento es como la voz para Dios. Cuando tú estás pensando, es como si estuviera levantando la voz para Dios, porque en ese momento solamente el que lo puede escuchar es Dios. Usted dice amén a ello. Entonces ahí entramos al proceso, hermano, donde el Señor lo que hace es que trae destrucción sobre la tierra. Ahora, cuando nosotros continuamos, hermanos, yo quiero avanzar un poco sobre esto, a ver si puedo llegar al punto. Traducimos la palabra pensamiento y nos damos cuenta, esta palabra, ahí me la leen ustedes o yo, tiene como cara de máscara, ¿no? Pero dejémoslo ahí. Y dice que viene el numeral 2803. Y ese numeral 2803, si ustedes lo investigan ahí en el diccionario, supuestamente en el hebreo, dice tejer, fabricar. Tejer, fabricar. Invención. Dice dispositivo, máquina. Entonces es bien importante porque es como que el pensamiento es aquello que empieza a darle forma a las cosas. Por eso los pensamientos son bien peligrosos. Porque el pensamiento, hermano, es como la antesala para que las cosas
para que las cosas se realicen. Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento condena aún la mirada. Condena la mirada. Cuando tú miras, dice, a una mujer, eso lo condena. ¿Por qué? Porque la mirada siempre va, detrás de la mirada va el pensamiento. ¿Me estoy dando a entender? El oído, cuando tú escuchas, se convierte en un receptor y va el pensamiento. Eso lo que hace es que lo que es la mirada y lo que es el oído trae como fruto un pensamiento. Por eso es que es pecado, hermano, mirar lo que uno no debe de mirar, porque eso lo que trae es un pensamiento, y ese pensamiento está delante de Dios. Dicen amén a ello. Entonces, si continuamos solamente para mirar, dice intención, plan, sea malo, complot o bueno, consejo, designio, determinación, diseño, inventar, máquina. Yo lo que quiero mostrar con esto es que es como si se estuviera formando algo. Se estuviera formando algo dentro de uno. Porque los pensamientos, mire hermanos amados, los pensamientos lo forman a uno. Yo no sé qué tipo de pensamientos tienen. Y no les voy a preguntar qué pensamientos tienen ahora, pero qué tipo de pensamientos tenemos. Porque este es el punto. Yo lo que quiero es, en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, solamente llevarlo a una parte que realmente nosotros no escudriñamos. Una parte que la tenemos de pronto olvidada. ¿Por qué la tenemos olvidada? Nosotros somos una iglesia de restauración. Debemos de ser un cuerpo de Cristo de restauración. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que buscar, hermano, aquellas cosas aún que las deja uno olvidadas. Porque en esas cosas que uno deja olvidadas puede, hermano amado, estar acumulando para uno pecado. Y uno de ellos definitivamente es el pensamiento. Entonces que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos auxilie. Continuemos un poco. Por eso, en 1 Crónicas 28:9 dice, en cuanto a ti Salomón, mire, esto es tremendo porque el consejo que le da David, le da a su hijo, dice, en cuanto a ti Salomón, hijo mío, reconoce a Dios de tu padre, al Dios de tu padre. Sírvele de todo corazón, con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Esto es una advertencia, que el Padre le está haciendo al Hijo. Le está, hermano amado, o sea, le está diciendo, no creas que porque eres el rey, puedes hacer lo que se te antoje, puedes pensar lo que se te antoje. No, y le exhorta a la forma de reconocer a Dios, le exhorta a la forma de servirle a Dios y la forma con qué ánimo lo debe de hacer. Es bien importante porque a veces, hermano, el ánimo determina la forma en que nosotros servimos. O sea, el ánimo determina, aquella persona, hermano, que viene con desánimo, con desgano a servir, esa persona viene con pensamientos, en contra de lo que va a hacer. Por decir algo, si dice, tiene que darse la palabra o el pensamiento, qué pereza, está lloviendo. Y puede ser de que no le diga a nadie, pero qué pereza ir hoy a la iglesia. Puede ser que no se lo diga a nadie, pero se lo dijo a quien no tenía que decírselo. Porque te va a juzgar por eso, a Dios. No se lo dijo, ni va a ser cuestionado, ni va a ser juzgado por un hombre, pero va a ser juzgado por Dios. Porque fue una voz que llegó al oído de Dios, donde un hijo, donde un servidor dice, hoy me toca servir, y empieza a buscar quién lo reemplace. Ok, salgamos de acá. Solamente quiero mostrarle
como un padre, hermano, exhorta a su hijo y le hace entender de que no solamente por ser rey, él puede hacer las cosas que quiera o en el momento que quiera, sino lo lleva a que razone, a que Dios entiende aún todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle. Pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Entonces, solamente un pensamiento. ¿Será que nosotros con el pensamiento podemos abandonar a Dios? Miren qué importante, solo con el pensamiento nosotros podemos abandonar a Dios. Solamente con el pensamiento nosotros podemos buscar a Dios. Yo no sé, amados hermanos, cuáles son sus pensamientos cuando estás solo, cuando nadie te está haciendo bulla, cuando está en reposo, en tranquilidad. ¿Cuáles son los pensamientos? Porque con esos pensamientos hay una búsqueda o hay un alejamiento de Dios, sin decirle a nadie. Por eso, hermanos amados, mira, yo creo que aquí lo importante de esto es saber de que Dios conoce todo de nosotros, absolutamente todo de nosotros. Continuemos. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Mire qué importante el hecho de que el Señor pues siempre nos habla a nosotros de que va a haber un tiempo, hermano, donde la gente lo va a querer buscar y ya no lo van a encontrar. Y hay una exhortación constante para nosotros, la iglesia, de que estamos a tiempo de buscarle. Y hermanos amados, estamos a tiempo de pedirle al Señor que nos auxilie en cuanto a las cosas que pensamos, porque para mí el punto central del mensaje es el pensamiento. Abandona el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro, que será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Hermanos, quién es un impío? ¿Cuáles son los pensamientos del impío? Cuando nosotros miramos, de pronto buscamos la traducción, son personas que buscan constantemente el mal. Díganme en algo alguien que sea bien maloso, que ustedes recuerden. Hitler. No, alguien así más popular. ¿Perdón? Los políticos. ¿Cuántos conocieron a Pablo Escobar? No lo presentaron. Bueno, yo sí escuché los estudios. Ok. ¿Cuáles eran los pensamientos de él? Los pensamientos de él eran pensamientos, hermano, de un impío. O sea, el pensamiento del impío es siempre constantemente hacer el mal. Pero hay gente, hermano, hay gente que lo tenían a él como un Dios. Allá en el país de donde es el hermano Walter, que no soy yo, hay una región o un departamento donde lo tenían a él como un Dios. Y yo creo que todavía le están poniendo velas. Porque él tuvo acciones buenas, entre comillas, acciones buenas. Por decir algo, yo creo que era la astucia del malvado que Dios haya tenido misericordia de él. Porque lo que hizo fue que hizo una ciudadela, ¿sí? Y pues ahí le dio vivienda a la gente humilde, a la gente necesitada. Pero pues él lo hizo porque sabía que ahí se podía refugiar y que podía ahí pasar y hacer lo que quisiera. Pero el punto mío es de que él tenía acciones que entre comillas eran buenas. Pero los pensamientos de él eran pensamientos retorcidos, totalmente retorcidos, porque era una persona de que no aceptaba un no cuando buscaba un sí.
de inmediato lo que hacía, y creo que ustedes se vieron la serie de Pablo, ¿no? ¿Alguno la ha visto? No. Ok, mejor. Lo que hacía era de inmediato matar a la gente. O sea, nos damos cuenta, según la historia, de las grandes matanzas que hizo. Derribó aviones, puso bombas donde quiso. En Colombia destruyó bancos, el Palacio Nacional, hizo bellezas, o sea, en destrucción. ¿Por qué? Porque eso eran los pensamientos de él. Entonces, a él le decían algo y el pensamiento de él era definitivamente, de inmediato, era de destrucción. Esos son los pensamientos del impío. O sea, para nosotros, si nosotros nos encontramos con una persona de esas, decimos, ese ya no tiene salvación. Ese ya no tiene salvación. Ese sería el pensamiento de uno. Pero miren los pensamientos, porque Dios lo que está buscando es que haya un arrepentimiento. Un arrepentimiento. Y por malos que sean los pensamientos, dice la palabra de que Dios es amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Entonces, ¿por qué me refiero a eso, hermanos amados? Porque puede ser, y yo solamente lo digo así, puede ser de que haya gente que tenga pensamientos que dice, los pensamientos que yo tengo ni el Señor me los perdona. Pero tenga la plena seguridad que Dios lo único que busca es que tengas un arrepentimiento, porque Él es amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, los pensamientos del Señor, ¿cuáles son los pensamientos del Señor para nosotros? Los pensamientos del Señor para nosotros es constantemente hacernos el bien. Eso es lo que dice la palabra. Constantemente hacerte el bien a ti. Ese es el pensamiento que Dios tiene para ti. El pensamiento de Dios es que tú tengas un futuro y que tengas esperanza. Esos son los pensamientos de Dios. Entonces, como esos son los pensamientos de Dios, entonces lo único que busca es que hayan hombres que tengan la capacidad, hermano. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez te has arrepentido de los pensamientos? Deberíamos de arrepentirnos de los pensamientos. Por decir algo, iba a decir algo, a ver, ¿cómo lo digo? Cuando, a ver, un esposo bien sincero, ¿a cuántos las esposas los hacen enojar de vez en cuando? Así sean cristianas, amadoras de Dios, pero ¿a cuántos a cuántos hermanos esposos las hace enojar? De vez en cuando la esposa. Ok, de vez en cuando. De vez en cuando todos los días, no, mentira. Pero de pronto hay un día, hermano, en que usted está que ni usted mismo se aguanta. Hay días así. Hay días duros, fuertes, pesados. Y llegó a la casa y la esposa te sacó un coraje que te invadió un pensamiento. Y el pensamiento que te invadió es jalarle el pelo. Pero nunca lo hizo. Pues la puse suave. Porque puede ser que haya sido otro pensamiento, como digo, mandársela a Dios. O se la lleva o se la mando. Y yo creo que de esos pensamientos son los que nosotros necesitamos y que nos arrepentimos, porque uno tiene instantes de arrepentimiento y esos son los instantes de arrepentimiento. Perdóname, Señor, este pensamiento, porque ¿cómo voy a golpear a la mamá de mis hijos? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué me metí aquí, hermanos amados? ¿Por qué? Porque el Señor es amplio en perdonar. Es amplio en perdonar. Y Él perdona aún las cosas que nosotros creemos que Él no sabe, que Él no entiende o que no oye, perdón. Pero que realmente sí las tiene en cuenta. Porque Él tiene en cuenta todo pensamiento nuestro. Entonces tenemos que buscar aún en eso, hermano. Porque es que es tan fácil, hermano, las cosas que se ven y se notan.
Es tan fácil que alguien venga y me diga, o yo vaya con alguien y le diga, ve, perdóname porque te maltraté. Tan fácil eso. Pero ¿qué hay de los pensamientos? ¿Qué hay de los pensamientos? Si un día tú miras a un hermano y en vez de pensar cosas positivas para él, que cuando salga se lo lleve un carro por delante. ¿Qué hay de esos pensamientos? ¿Qué hay del arrepentimiento que debemos de tener de estos pensamientos? Continuemos, hermano. Dale una ofrenda de palmas al Rey en el nombre de Jesús. Salmo 139:1 dice, para el director del coro, Salmo de David, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Tremendo esto. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Desde lejos comprende mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes, ya lo sabes todo. O sea, Padre Santo, ¿a dónde nos vamos a ocultar? ¿Dónde, hermano amado? Y este es el punto de este mensaje. Es que nosotros, hermanos amados, tenemos una bendición grande. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Dios grande, un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege. Pero tenemos un Dios que los ojos de Él constantemente están sobre nosotros. Un Dios que los oídos de Él están constantemente sobre nosotros. Para escuchar lo que expresamos y lo que no expresamos. Porque el peligro no está en lo que se expresa. Porque a veces se expresa y lo que se expresa, la Biblia dice, este pueblo con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Cuando dice su corazón está lejos de mí, es porque ¿dónde están los pensamientos de esa palabra, de esa persona que con los labios está honrando al Señor? Dios tenga misericordia. Bien importante esto, bien importante. Yo lo traje, hermanos amados, porque yo quiero que reflexionemos sobre esto. Reflexionemos sobre las cosas ocultas, porque estas son cosas ocultas, cosas que no están que no se evidencian ante los hombres, pero que se evidencian delante de Dios. Por eso, hermanos amados, si Dios lo sabe, que lo sepan todos. Porque al final el único que me puede juzgar es Dios. Yo no sé si alguna vez has expresado, Dios conoce mis pensamientos. Cuando de pronto te están cuestionando en algo y tú dices, Dios conoce mis pensamientos. Y en verdad Dios conoce tus pensamientos. Y por lo que estás diciendo vas a ser juzgado. Porque si sus pensamientos son contrarios a lo que se está tratando de evidenciar, vas a ser juzgado porque estás mintiendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Continuemos, hermano, continuemos porque ese reloj tiene un problema y está como malo el reloj. Ok, entremos en tema. 2 Corintios 10:4, poniendo bases para poder hablar un poco del tema, dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo a leer, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento, hay que ponerlo en cautiverio a la obediencia de Cristo. Amén. Ahora, yo quiero avanzar para que nos demos cuenta de lo peligroso que son los pensamientos. Hechos 16:27 dice, y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada, se quería matar.
escuche bien, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué puse yo esto? Porque he entendido que el pensamiento te lleva a ti a actuar. Pero mire que fue el pensamiento, porque no había ocurrido. Las cárceles, ustedes conocen bien el pasaje bíblico, se habían abierto realmente, pero los presos no se habían movido. Pero el pensamiento lo llevó a él a creer de que los presos habían huido. Entonces, ¿cuál fue el pensamiento? El pensamiento fue matarse. Entonces Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, que todos estamos acá. No sé si me estoy dando a entender con esto. Porque el pensamiento te puede llevar a ti a destruirte. El pensamiento lo puede llevar a uno a destruirse. Por eso la definición es como una máquina. Una máquina. Es como una telaraña que se va formando, se va creando hasta que alcanza un propósito específico. En este caso, el pensamiento del carcelero dijo, se me fueron todos, entonces el pensamiento fue matarse. Entonces dígale al hermano, el pensamiento lo puede matar a uno. Y lo tremendo es que no ocurrió, solamente fue la pensada, solamente fue la pensada. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Y aquí estoy hablando de una evolución del pensamiento. El pensamiento debe de evolucionar. ¿Cómo piensa un niño? ¿Cómo piensa un hombre? ¿Cuál es el pensamiento de un niño? ¿Cuál es el pensamiento del hombre? Y puede ser de que hayan hombres con pensamiento de niño y hayan niños con pensamientos de hombre. Pero la pregunta aquí del $1.000.000 es, ¿ha habido una evolución en el pensamiento? Porque nosotros, hermanos, en el Evangelio tuvimos un tiempo como niños. En el Evangelio tú tuviste un tiempo de niño. Como la hermana explicaba ahora, el tiempo, hermano, donde uno hacía las cosas por amor. Donde uno actuaba por amor, definitivamente. Pero tiene que haber una evolución. Y en la evolución ya no se hacen las cosas, ya se hacen las cosas, pero con convicción, con conocimiento del por qué se hacen. Dicen amén a ello. Dame, por favor, ayúdenme rápidamente así, con un ejemplo en el cual podamos relacionar, el pensamiento del niño y el pensamiento del hombre. Porque se considera de que el hombre es alguien que ya ha crecido, amén, que ya ha crecido, que tiene pensamientos totalmente diferentes, maduros. No, porque hay un pensamiento, luego vamos a mirar el pensamiento del maduro, que es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, el pensamiento del niño es un pensamiento sin malicia. ¿Estamos o no? Los niños piensan y actúan, pero lo hacen sin malicia. Ya el hombre piensa diferente, puede pensar con malicia. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque hubo una evolución de pensamiento, tuvo que haber crecido en el pensamiento. Pero pues, relativamente la palabra aquí cuando habla de hombre, si nosotros definimos la palabra hombre, ¿cómo definirías tú la palabra hombre para entender esto?
Grande ya, ¿no? Yo creo que es una persona, cuando dicen, he ahí al hombre, porque de nuestro Señor Jesucristo se dice, he ahí al hombre. O sea, es alguien que ha crecido, que ya tiene un entendimiento, que ya tiene un conocimiento, que ya sabe de que las actuaciones, hermano, que todo tiene una demanda, que todo lo que hace uno tiene una demanda, etcétera. O sea, ya tiene un conocimiento de lo que es la vida, de cómo vivir la vida. Entonces sus actuaciones tienen que ser totalmente diferentes. Ahora, también dice en el crecimiento, dice, hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia. Pero en la manera de pensar, sed maduros. Aquí está el pensamiento del maduro. ¿Cuál es el pensamiento del maduro? Yo creo que ya cuando hablan de maduro es de una persona avanzada en años. Aquí no hay ninguno, por la misericordia de Dios. Es una persona avanzada en años. Sí, es una persona, hermano, que ya ha vivido tanto tiempo y tiene tanto conocimiento que sabe que sabe aplicar las cosas, sabe aplicar las cosas de la vida, las sabe aplicar a su favor. O sea, es una persona que en el desarrollo y en el crecimiento de los pensamientos ya sabe que los malos pensamientos lo condenan delante de Dios, por ejemplo. ¿Me di a entender con ello, hermano? O sea, los que ya sabe, si yo pienso mal, maduró y sabe de que los pensamientos están delante de Dios, es una voz delante de Dios y que por eso puede recibir condenación. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta para obtener el premio y el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, una de las cosas que hacen los pensamientos es que le impiden a uno avanzar. Es increíble, hermanos, que los pensamientos lo atan a uno de tal manera que no lo dejan avanzar, no lo dejan llegar a uno a la meta que Dios ha establecido para uno. Por eso, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros, hermano, es no traer pensamientos del pasado al presente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no traer pensamientos del pasado al presente, no traer pensamientos destructivos, pensamientos amargos, pensamientos de dolor, no traerlos del pasado al presente. Porque en el presente nosotros estamos viviendo una vida diferente en Cristo Jesús. Entonces, cuando uno trae esos pensamientos, es como si estuviera atrapado en el pasado. Hay mucha gente que está atrapada en el pasado. Mucha gente atrapada en el pasado. Porque todavía dicen, yo hacía, yo vivía. Yo recuerdo cuando. ¿Sí? Entonces están atrapados en el pasado y lo que tenemos es que empezar a vivir un presente en Cristo Jesús. Tener un presente en Cristo Jesús. Entonces, hermanos amados, si hay alguno atrapado con pensamientos del pasado, ahí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si son pensamientos que causan dolor, que causan tristeza, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hay que echarlos fuera. Porque eso, una de las cosas que los pensamientos impiden es el que uno avance. Hay gente que físicamente, terrenalmente muestran mucha vida espiritual. O sea, lo voy a decir de esa manera. Voy a hablar hay gente hipócrita. Ustedes saben qué es la hipocresía, ¿no? La hipocresía es una persona que tiene doble cara, o sea, tiene una forma de vivir doble. Gente de doble ánimo. Y en lo espiritual hay gente así. Hay gente, aquí no, pero hay gente así.
que aunque quieran mostrar una vida espiritual, no la reflejan, no se les nota. ¿Por qué? Porque quieren mostrar algo, aparentar algo, pero sus pensamientos los tienen atrapados. Y como sus pensamientos los tienen atrapados, entonces no pueden avanzar en lo espiritual. Esto es bien importante, amados hermanos, de que nosotros entendamos que nuestras acciones, nuestras palabras tienen que ir acompañadas de acciones. Y el pensamiento lo que trae es una acción. Tú piensas y tú haces. Yo pienso y por cuanto pienso, existo. Eso lo dijo un filósofo. ¿Ustedes saben quién fue? No fue Aristóteles. Tampoco fue Sócrates. Se me escapó en este momento. Pero si usted me dan un tiempito, se los digo. Pero no fue ninguno de los dos. Ok. Entonces, el pensamiento lo lleva a uno, lo puede llevar a uno a avanzar o lo puede llevar a uno a estancarse. Ahí están buscando quién fue el que dijo eso. El latón. Mateo 10:34 dice, mire qué importante esto, mire. Pónganme cuidado unos segunditos, porque aquí es bien importante esto. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Oídos circuncidados. Las nueras. Pero eso es bien importante porque, ¿saben por qué? ¿Desde qué punto lo estoy mirando? Porque cuando nosotros miramos la palabra paz, significa tranquilidad, sosiego, quietud, calma, reposo, armonía y acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un pensamiento, y yo creo que es el pensamiento más erróneo que la humanidad pueda tener. Y es el hecho que porque se está en Cristo Jesús, lo que debe de imperar y gobernar en todo tiempo en una persona que está en Cristo Jesús es la tranquilidad, el sosiego, la quietud, la calma, el reposo, la armonía y el acuerdo. De ahí es donde viene el problema de muchos que dicen cuando se encuentran con alguna dificultad o algún problema dentro de una iglesia, lo que hacen es abandonar. Porque lo más fácil para el cobarde es abandonar. ¿Me entendieron? Lo más fácil para el cobarde es abandonar. El valiente lo que hace es que enfrenta las cosas. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, yo me pongo a pensar en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal que Él hubiera abandonado el plan divino por todo lo que le hicieron? Pero él no miró la condición de la humanidad, porque si mira la condición de la humanidad, no va a morir a la cruz, sino que él miró el propósito divino, el propósito del Padre, fue lo que él miró. Entonces hay gente que tiene un pensamiento y es que las instituciones religiosas, por decirlo así, deben de, a todo tiempo, debe de estar estas palabras que son sinónimos de paz. Y eso es un pensamiento erróneo, hermano. Es un pensamiento erróneo. ¿Por qué es un pensamiento erróneo? Porque él mismo dice que él no vino a traer paz, sino lo que vino a traer fue división. ¿Sí? ¿Cómo miramos eso? ¿De qué manera podemos mirar eso? Porque es que mira, nadie puede estar sobre Dios. O sea, aquí lo que estamos hablando es que nadie puede estar sobre Él. Sobre Él no puede estar ni el hombre dice que a poner al hombre contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra,
y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Y eso es algo que se vive constantemente, donde los enemigos nuestros son los de nuestra propia casa. ¿Cuándo se convierte? Cuando te dicen a ti, es, otra vez para la iglesia. Pero mire cómo está el día. ¿A qué va a ir la iglesia? No se va a ir de ahí. La iglesia siempre va a estar ahí. Y se convierten en enemigos. Pero aunque el punto principal aquí, hermanos, es que nadie está sobre Dios. Nadie puede estar sobre Dios. Ni el padre, ni la madre, ni la suegra, nadie puede estar sobre Dios. Porque Dios debe ocupar el primer lugar en nosotros en todo tiempo. Amén. Entonces, el pensamiento es que Él viene a traer paz. Entonces, todos los círculos que lo envuelven a Él, para la gente, según la gente, el pensamiento de la gente es de paz. Es que tiene que haber paz. Entonces, ahí es donde vienen los conflictos y vienen los 20 pesos de la falta de madurar, de crecer en el pensamiento. Que Dios nos ayude. Por eso dice la Biblia que el que persevera hasta el final, ese será salvo. Y perseverar, hermano, no es solamente cuando me dan las palmaditas. No, es cuando me dan las palmaditas y cuando me dan las pataditas también. Dicen amén a ello. O sea, es en todo tiempo que tiene que estar la perseverancia. Entonces, el punto central, vuelvo a la carga, es aquellos que dicen, aquí, es que esa expresión yo la escuché tantas veces, aquí no hay amor. Aquí no hay amor. Cada vez que se le confrontaba a alguien o cada vez que se le decía a alguien la verdad, entonces era una carencia de amor. La verdad no es carencia de amor, la verdad es amor. Porque Cristo es la verdad. Le damos una ofrenda de palmas al Rey. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Escuche bien, esto es bien importante. Porque cuando hay pensamientos de ausencia de paz, cuando hay pensamientos de ausencia de paz, hay pensamientos de ausencia de paz cuando las cosas, hermano, son contrarias a nuestros pensamientos. Por decir algo, nosotros sabemos que los tiempos que vienen son tiempos difíciles. Amén. Eso está escrito, se está cumpliendo, constantemente se está cumpliendo. Los tiempos que vienen son tiempos difíciles. Amén. Pero hay una promesa de parte de Dios y es que Él nos va a guardar del día malo. Él nos va a guardar del día malo. Ahora, ¿de qué manera nos va a guardar? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que aunque haya escasez, tu pensamiento no va a ser de que te vas a morir de hambre, que es que Dios no existe. No, tu pensamiento, como está perseverando en el Señor, entonces Él lo que va a hacer es que te va a dar paz. Y tú vas a entender de que la provisión no viene de los hombres, sino la provisión viene de Dios. Entonces, de esa manera vas a tener paz en el tiempo malo. ¿Por qué? Pero, hermanos amados, ¿para quiénes? Para los que perseveran y para los que han confiado. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que llegar en este tiempo, hermano, es realmente asentarnos en las cosas de Dios.
Este es un tiempo decisivo para la iglesia, donde la iglesia, hermano, debe de asentarse en las cosas de Dios y confiar totalmente en el Señor. Nosotros tenemos que poner la confianza en el Señor. Porque si no ponemos la confianza en el Señor, entonces, ¿qué es lo que nos va a desviar a nosotros? Los pensamientos. Los pensamientos. Porque van a venir pensamientos. Si en tiempo de hambre, la gente no confía en el Señor, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que suscita, hermano, el hambre? El hambre suscita guerras. Eso es lo que suscita el hambre. El hambre suscita robos. O sea, el hambre lo que trae es división, eso es lo que trae el hambre. Pero si nosotros confiamos en el Señor, entonces vamos a tener pensamientos de paz. ¿Por qué pensamientos de paz? Porque vamos a estar confiados de que pase lo que pase, Él va a estar con nosotros. Amén. Entonces pongamos nuestra esperanza totalmente en el Señor. No, hermano, mira, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, este mensaje va para lo siguiente. A veces hablamos mucho, pero hacemos poco. ¿Por qué? Porque mientras estamos diciendo yo confío en el Señor, nuestros pensamientos están corriendo por otro lado y haciendo totalmente lo diferente. Entonces, tenemos que empezar, hermano, a que las cosas tomen forma en todo nuestro ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? O sea, no podemos estar divididos, porque nosotros podemos estar divididos, nosotros mismos podemos estar divididos delante de Dios. Porque una cosa le estamos diciendo con nuestras palabras, pero otra estamos haciendo con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Dale una ofrenda de palmas al que vive y reina por los siglos. El tiempo se me está culminando. Dice Mateo 29, dice: cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 1/10, cada uno recibió 1 denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibían más, pero ellos también recibieron 1 denario cada uno. Entonces, aquí hay unos pensamientos bien tremendos, porque estos pensamientos es en contra de lo que es justo, pensamiento en contra de lo que es justo. ¿Qué era lo que era justo ahí? No, ¿qué era lo justo? Que recibían la misma paga. Cuando los contrataron les dijeron, ¿cuántos denarios? 1 denario. ¿Vas a trabajar? ¿Quieres ir a trabajar a mi viña? Vas a trabajar por 1 denario. Vas a trabajar por 1 denario. Esa fue lo que ofreció el dueño de la viña. El dueño de la viña es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, no vamos a creer nosotros que porque llevamos mucho tiempo vamos a ser merecedores de más. Porque si tenemos pensamientos que por el tiempo que llevamos vamos a ser merecedores de más, estamos en graves problemas. ¿Por qué? Porque en Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Mire, hermanos, hay gente que lleva muchos años en el Evangelio. Amén. Y hay gente que lleva pocos años en el Evangelio. Mi pregunta es, ¿quién de ellos tiene mayor valor delante de Dios? El mismo valor, tenemos el mismo valor. Es el mismo valor. Pero nosotros si miramos acá, volvemos, y yo lo que quiero mirar es las cosas que van contra lo que es justo. Los pensamientos que van contra lo justo, porque pensaban que les iba a pagar más porque habían trabajado más tiempo. Díganme cosas que van contra lo justo. Díganme algo justo, por favor.
Nada, nada justo, nada. Dígame en algo justo. Que, a ver, yo lo voy a, ¿ah? Sí, pero yo quiero marcarlo de tal manera que lo podamos notar. Ay, Jesucristo. El diezmo, ¿es algo justo o injusto? Pregunto, ¿por qué es justo? Porque es un mandato de Dios. No es imposición de hombres, sino algo puesto por Dios. Es un mandato de Dios. Ahora, ¿hay gente que tiene pensamientos en contra de él? ¿Sí o no? Entonces están en contra de lo justo. En contra de lo justo. Y al estar en contra de lo justo, están en contra del justo. ¿Y quién es el justo? El justo es nuestro Señor Jesucristo. Y solamente le pongo ese ejemplo, solamente pongo ese ejemplo, porque hay muchas cosas en las cuales uno puede ir en contra de lo que es justo. La palabra de Dios es justa, porque es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces se puede uno ir en contra de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces se puede ir uno en contra de la verdad? De la verdad. Entonces ahí es donde se va uno en contra de lo que es justo. Pero hermano, no es que se diga, no es que se evidencie, sino estoy hablando de pensamientos. ¿Para qué vamos a hacer más rico al pastor? ¿Para qué vamos a hacer más rico al pastor? Yo siempre he dicho que tienen unos buenos pensamientos y que eso es amor, ¿sí? Pero el problema es que tienen pensamientos que van en contra de lo que es justo. ¿Por qué se demora tanto el pastor predicando? Esos son pensamientos que van en contra de lo que es justo, que es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, hágame un favor, dígale al hermano, no pienses mal. Mire el pensamiento de los discípulos, porque aquí desafortunadamente se me acabó el tiempo, pero aquí empiezo a mirar los pensamientos, cómo nuestro Señor Jesús se daba cuenta de los pensamientos, dice. Y se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. Y les dijo, el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. ¿Pero por qué? El pensamiento de los discípulos. Escuche bien, el pensamiento de los discípulos. De los discípulos del Señor. ¿Quién era el más grande? ¿Cómo uno puede pecar en eso de los pensamientos y decir, y es que yo soy mejor? Y es que yo hago mejor esto, o es que yo hago mejor lo otro. En los pensamientos, y lo único que está haciendo uno es evidenciando una condición de uno delante del Señor. Amén, hermanos. Bueno, amados hermanos, yo le puse aquí porque para que busquen el complemento bien de eso. La respuesta está en Mateo 18, del 1 al 5, ahí se va a dar cuenta la respuesta a esto. Entonces, vamos a orar en el nombre de Jesús para yo no hacerlos pecar con sus pensamientos. Porque van a decir, se pasó mucho el pastor. En el nombre de Jesús, yo solamente confío y espero en el Señor de que hayamos podido entender un poco esto, porque yo lo entendí en mi corazón y le pedí al Señor la guianza para traer ese mensaje, ya que son las cosas que no se ven, las cosas que ante los hombres no se ven, pero que delante de Dios están expuestas constantemente. Bendito el nombre del Señor, bendito por siempre eres tú, Dios.
Tengo un pensamiento donde dice, no es lo que dices con tu boca lo que determina tu vida. Es lo que te susurras a ti mismo, lo que tiene más poder. Escuche bien esto, por favor. No es lo que dices con tu boca lo que determina tu vida. Es lo que te susurras a ti mismo, o sea, tu pensamiento, lo que tiene más poder. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu palabra, oh Dios del cielo, ha sido expuesta. Solo te suplico en el nombre poderoso de Jesús, que todos los que